Voy a dar paso ahora a Fernando Prieto, del Campo. Es un destacado ecologista y científico español con una extensa trayectoria en el campo de la sostenibilidad y el medio ambiente, doctor en Ecología por la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola, ¿qué tal? Ha sido profesor asociado de Ecología en la Universidad de Alcalá y la Universidad de San Pablo CEU durante 8 años. A lo largo de su carrera, que abarca más de 30 años dedicados a la sostenibilidad, ha ocupado diversos cargos, ha sido CEO y director del Observatorio de Sostenibilidad, asesor del Gobierno de España y colaborador con diferentes empresas privadas en temas medioambientales. Su experiencia abarca una amplia gama de temas relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente, incluyendo cambio climático, biodiversidad, gestión del agua, energía. Aboga por medidas radicales y de coraje por parte de empresas, gobiernos y la sociedad civil para abordar la emergencia climática. Su trabajo en el Observatorio de la Sostenibilidad y su presencia en medios de comunicación lo han convertido en una voz autorizada en temas de ecología y sostenibilidad en España. Hoy está aquí con una ponencia que se titula Decrecimiento del regadío como único camino hacia la sostenibilidad. Después de su intervención tendremos un descanso de media hora y a las 12 volveremos otra vez. ¿Enchufo la...? Sí, por favor. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Un lujo estar aquí. Muy bien. Los ponentes. Vamos a ver si podemos aprender todos, a ver cómo podemos intentar solucionar esta encrucijada en la que estamos metidos todos aquí, tanto en cambio climático como con el agua, que estamos viendo que tenemos una situación bastante complicada, ¿no? ¿Me dices cuál es? Sí, es una con el 2024. 2024. Esta, 2002. Esta, sí, genial. A ver, ¿funciona esto ahora mejor? Vale, genial. Si quieres utilizar para pasar. Sí, perfecto. Venga, muchas gracias. Bueno, voy a ir rápido porque lo más interesante es cuando tengamos posteriormente la participación de todos y pueda haber intercambio y podamos ir aprendiendo entre todos, ¿no? ¿Es este el que funciona? Vale. Venga, muchas gracias. Bueno, la idea ya es hablar de futuro, ¿no? Entonces, decir, ¿es sostenible el regadío ahora mismo en España tal y como está o no está? Luego vamos a hacer un test de peticiones, que yo creo que esto se podría... Bueno, lo tendremos que diseñar entre todos, lo hago cuando empecemos a hablar y cuando nos invitéis los próximos años para ver si realmente hemos mejorado o no, porque si no todo esto queda solo en diálogos que muchas veces no se logra avanzar, ¿no? Y luego hablaremos de una serie de ideas para el futuro, a ver cómo podemos intentar reconducir todo esto, ¿no? De alguna forma hay una pregunta que es el elefante en la habitación que nos estamos haciendo ya todos hace mucho tiempo, si España puede permitirse las hectáreas agrícolas que tienen ahora mismo en regadío, ¿no? Estamos viendo que por una parte están aumentando las hectáreas en regadío continuamente y por otra parte vemos pues con los datos de aportaciones, escorrentías, etcétera, que cada vez hay menos agua, ¿no? Lo estamos viendo todos, hay sequías más periódicas, hay fenómenos meteorológicos extremos, en ocasiones aumenta mucho el agua, pero es agua que no vamos a poder utilizar, ¿no? Entonces el elefante en la habitación ahora es exactamente si España puede permitirse tantas hectáreas de regadío, ¿no? Aquí en el Guadiana lo tenemos mucho más claro, ¿no? Entonces, sin embargo, hay otra serie de expertos que están diciendo que todavía se puede aumentar los regadíos, etcétera, ¿no? Entonces esto, bueno, la realidad se va a imponer sí o sí, como vamos a comprobar durante los próximos años, ¿no? Entonces, de alguna forma, el pasado ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Ha habido unas tendencias de insostenibilidad muy fuertes, como hemos visto en las primeras presentaciones, impactos en la biodiversidad, no nos hemos centrado aquí, pues estamos viendo pues eso sobre especies, etcétera, etcétera. Sin embargo, sigue habiendo una desigualdad importante. Estamos viendo muchos regadíos en España pues, que están relacionados, pues en Almería lo estamos viendo, con emigrantes, en la zona de Huelva, las fresas, etcétera, ¿no? Estamos viendo que el milagro español del regadío pues, muchas veces no tiene que ver con la realidad que hay detrás. Y en el futuro ahora mismo se está viendo pues, que hasta el año 2024 siguen aumentando los regaderos y en el tercer ciclo de planificación, como ha comentado el profesor, pues ahora mismo se están incrementando todavía los regadíos. O sea, que son cosas que es que no estamos hablando hace 10 años, ¿no? Entonces es como, no, aquí hay algo que no va a funcionar, ¿no? Entonces yo creo que es responsabilidad de la gente que tiene más sentido común en intentar planificar un futuro pues en este escenario de cambio climático en el que ya estamos. O sea, es que no nos estamos inventando nada, es que lo estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces, el propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana hace una temporada
ya estuvo hablando el año pasado, pues de que habría que reducir un 15% los riegos en el Alto Guadiana, ¿no? O sea, lo decía el propio. No sé si ahora mismo es el mismo presidente de la Confederación o no, porque esto, sabéis que cambia mucho, sabéis que un presidente de la Confederación aquí que intentó parar, bueno, lo sabréis mucho mejor que yo, intentó parar los regadíos y se presentaron todo el mundo ahí con los tractores, etcétera, ¿no? El comisario de aguas creo que era, ¿no? Y ahí se tuvo que ir. Bueno, vosotros, tú como historiador lo conocerás esto mucho mejor, ¿no? Sabéis que aquí en el Guadiana pues la gente está abriendo pozos en muchos sitios, luego van a comer al restaurante que hay cerca y está el de la Confederación tapando esos pozos, entonces es como yo aquí en la Confederación he visto mapa oficial de pozos ilegales, es como, por favor, ¿sabes? Es como esto, ¿sabes? O sea, si hay un pozo ilegal, ciérrenlo al día siguiente, pero no puede haber un mapa, ¿sabes? Oficial, o sea, es que son cosas absolutamente absurdas, ¿no? Bueno, y este es un artículo del amigo Máximo Florín que habla de los costes ocultos del modelo productivo de La Mancha y motores de cambio, ¿no? Esto nos ha inspirado mucho para este trabajo y bueno, y para el trabajo que os voy a presentar ahora, que hemos presentado con Greenpeace hace un par de semanas, en el que se llama La burbuja del regadío en España y en el que proponemos reducir hasta 1 millón de hectáreas de las 4 millones de hectáreas que hay ahora mismo de los regadíos, ¿no? Pues para que sea sostenible, pero que no es algo que nos inventemos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a ir muy rápido porque son muchas ideas y muchos datos y tal, y tenemos poco tiempo, ¿vale? Sí que creemos que tiene que haber una inteligencia colectiva. Esto de alguna forma en el observatorio siempre trabajamos en esto, ¿no? O sea, que de alguna forma frente a la tragedia de los comunes es que cada agricultor o cada persona en concreto trinque o pille lo máximo que pueda, o cada ayuntamiento tiene que haber una especie de inteligencia colectiva superior que de alguna forma pues ordene todo esto para que todos podamos vivir, ¿no? Las confederaciones hidrográficas se hicieron en este sentido, son un invento español de 1920 y tantos, y de alguna forma la idea era muy bonita porque era, ¿sabes?, de alguna forma buscar un modelo de gobernanza para que entre todos pues, podamos usar un recurso limitado, ¿no? El Lino Rostrom, cuando trabajó en todo el sistema de la inteligencia colectiva y la tragedia de los comunes, eligió varios ejemplos de España, en concreto de la Huerta de Valencia, de algunas zonas de Almería también, que hablaremos luego, para usar un recurso escaso y usarlo entre todos y para que las cosas funcionen, ¿no? O sea, que parece que es lo lógico y que es lo que vamos a tener que aplicar en el próximo escenario de cambio climático, ¿no? Bueno, en concreto la ponencia hablará primero el observatorio un poco para identificarnos y para poder decir que podemos hablar de esto un poco, el escenario actual en el que nos estamos moviendo, el modelo actual que consideramos que es insostenible y como un escenario sostenible a medio y largo plazo, que es lo que tendríamos que pensar, ¿no? Vale, en el observatorio sí que intentamos ser independientes, bueno, somos independientes totalmente, nos basamos siempre en datos, lo que no se mide intenta, sabes, no creemos que no se puede mejorar. Tenemos un comité científico que nos apoya, presidido por el profesor Javier Castro Viejo, estuvimos ayer con él, y si hay alguien que sabe algo bien, pues directamente les copiamos, y, o sea, no intentamos saber de todo, ¿no? Intentamos buscar la gente que más sabe, y sí que intentamos que la información que hacemos llegue siempre a la ciudadanía, es decir, que tenga el máximo de difusión, ¿no? Estos son algunos trabajos que hacemos o que hemos hecho. Uno, por ejemplo, son los Big Polluters. Cogemos las empresas más contaminantes de España y lo publicamos. Esto lo hacemos todos los años. Al principio lo publicábamos, intentábamos que no lo viera nadie, porque los datos, pero bueno, con el tiempo ya la gente entiende que tiene que publicar cuánto CO2 emite y que haya una responsabilidad, ¿no? Esto también lo hacemos con las empresas del IBEX, ahora lo estamos haciendo con el plástico. Igual que se habla de descarbonización, tenemos que hablar de desplastificación. Este es un nuevo verbo que todavía no... Desplastificar, no puede ser que vayamos al supermercado y volvamos con más bolsas de las que hemos traído todos los días, ¿no? Que cada magdalena tenga una bolsa o cada plátano, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a ser importante también para la sostenibilidad de los próximos años, ¿no? El tema de los ODS nos interesa mucho, es muy divertido, habría que aplicar los ODS en todos los sitios para saber si las cosas mejoran o empeoran. En Valencia, por ejemplo, hemos hecho un informe muy interesante del estado de la ciudad con todos los ODS y ver si las cosas mejoran o empeoran, ¿no? El tema de las renovables también nos interesa mucho. Hemos publicado el tema de 1 millón de tejados solares. Sabemos que en California y Schwarzenegger y todos los partidos que había allí, independientemente que fueran demócratas o republicanos, pues ponían tejados solares en sus tejados y toda la gente coge su electricidad y ya está, ¿sabes? Si tú tienes una hipoteca y tienes tejados solares, sabes que parte se va a pagar por eso, ¿no? Entonces esto se tendría que hacer en España. Es absurdo que no sean todos los tejados solares y sin embargo estamos cargando en zonas agrarias y forestales poniendo
placas con un impacto enorme y cargándonos zonas agrarias que son mucho más interesantes para la soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, estos son muchos trabajos que hemos hecho. Ha sido muy divertido también el tema, por ejemplo, de la recuperación de las concesiones hidroeléctricas. Sabemos que Franco hizo las presas, bueno, los presos republicanos en concreto, ¿no? Pero se hicieron una serie de presas en toda España, que es por lo que España es uno de los países con más presas, pero las hizo con las concesiones a 75 años. Estas 75 años ya están acabando en muchas de ellas y todavía no se está produciendo la recuperación obligatoria que habría que hacer de estas presas, ¿no? Lo cual es algo absolutamente absurdo, ¿no? Entonces publicamos esto, tuvo bastante difusión este informe, pero todavía no se ha trabajado en esto, ¿no? Bueno, estos son algunos títulos de los que hemos hecho. Este era divertido porque eran los 17 ODS en las 17 comunidades autónomas, era un tema muy interesante, ¿no? Esto es la calidad del aire en las ciudades, por ejemplo. Vemos que el año verde es el año de la COVID-19. Ahora ha vuelto a aumentar, pero claro, esta es la idea, ¿no? O sea, buscar que seamos, o sea, con esta mínima contaminación, pero sin estar todos en casa, claro, ¿no? Y el tema del cambio climático sí que nos preocupa muchísimo. Ahora veremos gráficas y cosas que es algo absolutamente está aquí, o sea, nos está pasando y esto sí que va a determinar pues un cambio en todo lo que estamos viendo, ¿no? Y el tema de la sequía, estamos viendo que esto está produciéndose cíclicamente y que nos va a afectar durante los próximos años, las próximas décadas, ¿no? Este es un mapa que hicimos del aumento de las temperaturas por municipio. Vemos aquí cómo estaría también la zona de Daimiel, etcétera. O sea, estamos en una situación comprometida, ¿no? Estos son datos del año 2023, son datos que recogemos directamente de la web de la EMET, del río que producen de datos, y vemos cada uno de los puntitos sería un día y vemos cómo habrían aumentado las temperaturas, por ejemplo, el año 2023 en cada una de estas ciudades, ¿no? Entonces estamos viendo pues eso, que realmente estamos en una situación bastante complicada, ¿no? Estos son los datos de España hasta 2023. Estos son los datos también hasta 2023 de las principales ciudades de España. Nos encantaría empezar a poner colores azulitos, pero todavía no es el caso. O sea, nos encantaría, o sea, que no es algo que tengamos aquí ningún tipo de perversión. O sea, es que nos encantaría que esto empezara. Y sí que hemos intentado siempre que esto saliera que esto se publicara, ¿no? O sea, no quedárnoslo para nosotros, no es algo universitario que queremos hacer un paper. También nos encanta hacer papers y a veces lo conseguimos, pues muy complicado, pero sí que intentamos que esto salga en las primeras páginas de los periódicos. Estas son de hace ya muchos años, pero esta sí que es reciente y sí que de alguna forma estamos logrando de alguna forma que esto tenga difusión, ¿no? Bueno, luego hablaremos de más temas, ¿no? El escenario en el que estamos sí que estamos viendo pues que hay cambio climático, como estamos viendo, que hay una pérdida de biodiversidad importante también, muchos proyectos con afecciones irreversibles en zonas protegidas, uso de pesticidas, lo estamos viendo, disminución de artrópodos, insectos, etcétera. Y también vemos que en el regadío ahora mismo hay un tema de desigualdad importante, ¿no? El tema de la precariedad de trabajadores, salarios con temas diferenciales con el resto del país, emigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Mujeres. Estos son algunos temas. Esta es una laguna, la laguna de Antela, yendo allí a Galicia. Esto salía en los periodos de los romanos. Esta era una zona húmeda muy interesante que posteriormente se transformó en zonas de campos de cultivo y ahora mismo algunas de ellas son de regadíos, ¿no? Entonces vemos que se podría prácticamente reproducir lo que sería la zona del regadío, o sea, la zona húmeda. O sea, que esto está implicando pues pérdida de biodiversidad. Esto lo conocemos todos, son las zonas de plásticos ahí en Almería. Todos estos son regadíos ahora mismo. Esta es una de las zonas en las que se podrían, por ejemplo, poner superficies de fotovoltaica sobre los propios invernaderos. Hay unos paneles que son semitransparentes, entonces se podría producir energía fotovoltaica y además tener debajo, o sea, porque es una zona muy antropizada, ¿no? Estos son los regadíos del Ebro. Claro, cuanto más aumentamos los regadíos, más evapotranspiración hay, menos agua va a circular por el río, con lo cual va a haber menos aportes en la desembocadura del río y va a haber más erosión. Entonces el delta del Ebro está prácticamente ya condenado por tanto las presas que nos están dejando llevar estos sedimentos como por los aumentos de regadíos o aumentos de vegetación en las partes de arriba. Esto es el campo Cartagena en Murcia. Vale, entonces estamos viendo pues que se está incrementando el regadío de una forma pues muy considerable en el conjunto del país, pero claro, de vez en cuando hay sequías. Entonces cuando hay sequías, pues todo este regadío que estamos haciendo tan alegremente pues es complicado hacerlo, ¿no? Vale, el IPCC sí que nos está diciendo pues que el cambio climático se debería al hombre, por supuesto, y que está aumentando las temperaturas como estamos viendo, ¿no?
el cambio climático aquí en Ciudad Real, por supuesto, también se está produciendo, es generalizado rápido y cada vez más intenso y no tendría precedentes en miles de años. Esto está ocasionado por la acción humana y se necesitarían reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero el tema no son solo las emisiones, sino la adaptación que vamos a tener que hacer durante los próximos meses, diría, ¿no? O sea, no esperar ni años siquiera, ¿no? Estas son las distintas escenarios que hay. Ayer se publicó un informe que, ¿sabes? Bueno, que aseguraba que han vuelto a aumentar las emisiones en el conjunto del planeta este año 2023, con lo cual seguimos estando en una situación pues muy complicada, ¿no? Vale, las disminuciones de las precipitaciones, esto en los distintos escenarios que hay de Adapteca, etcétera, están diciendo pues que van a disminuir las emisiones, y los escenarios futuros a finales de siglo sí que están diciendo pues eso, que las temperaturas van a aumentar, seguro, de acuerdo. Las precipitaciones hay más irregularidad y es más difícil decir lo que va a pasar, pero también se está hablando que va a haber una disminución de las precipitaciones, depende de los escenarios y tal. Y esto va a determinar pues eso, el aumento de las temperaturas, más evapotranspiración, más aridez del terreno y más temporadas de incendios forestales, ¿no? Entonces lo que sí que está claro es que cada año no va a ser peor que el anterior, no tiene por qué ser, porque siempre hay una variabilidad, pero sí que a escala de décadas o a escala de periodos un poco más amplios de años, pues sí que de alguna forma estamos en una situación muy complicada y la adaptación va a ser absolutamente obligatoria, ¿no? Vale, entonces, bueno, en este escenario general hemos hecho un trabajo en concreto para Greenpeace, que es lo que os voy a comentar ahora, en el que decíamos cuál es la superficie que habría ahora mismo de regadío en España y cuáles son los criterios que habría que elegir para ver dónde habría que eliminar este regadío porque va a ser insostenible, ¿no? Entonces hemos cruzado la superficie de regadío, que es complicado también porque no existe un mapa solo de regadío, y entonces hemos intentado eliminar zonas que se le ocurrirían a cualquier niño, ¿no? De alguna forma, decir cuáles son las zonas de regadío sobre zonas protegidas, ¿no? Si usted declara una zona protegida no puede ser de regadío porque es absurdo, ¿no? Cuáles son las zonas que ya hay muy mal estado químico del agua y entonces hay que eliminarlas porque está en mal estado. Hay zonas con elevados niveles de nitratos también por la propia definición, ¿no? O zonas en las que ya está cambiando el clima, ¿no? Sabemos que hay unas clasificaciones climáticas que nos están diciendo cómo era el clima hace 70 años y cómo es ahora. Ya no estamos hablando del futuro, sino de las cosas que ya han pasado ahora, ¿no? Entonces, con estos 5 grandes criterios empezamos pues eso, a hacer un trabajo muy detallado en España para ver cuáles son las zonas que habría que ver, ¿no? Pero lo que está claro es que si quieres salir del agujero tienes que dejar de cavar hacia abajo, ¿no? Esto es un aforismo chino. Pero de alguna forma no puedes seguir ampliando los regadíos si sabes que no va a haber agua, ¿no? Entonces, bueno, primera parte nos encontramos con una serie de regadíos ilegales que son ya directamente ilegales, ¿no? Entonces, estos son unos datos de WWF, pero de alguna forma se investigaron 4 regadíos en concreto y empezaron a aparecer un montón de hectáreas de regadío ilegales, ¿no? Entonces, es absurdo porque ¿sabes? O sea, con los métodos que hay ahora mismo es que puedes saber exactamente con los satélites y algo, ¿sabes? Que te pueden localizar, yo que sé, pues, el otro día estaba en una presentación de ESRI, los tipos unas fotos de satélites que decían, no, es que ya se ve, había una piscina y ya se veía en la piscina el robot que limpia la piscina, pero es que el problema, dice, no, nuestro detalle son 10 centímetros, pues no, es que se veía el cable eléctrico de... O sea, que es que los medios que hay ahora para ver si algo es legal o no es legal, o sea, es que están, ¿sabes? Es que son accesibles para todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces estamos viendo pues que los recursos hídricos en España es una de las cosas más... hay un estrés hídrico muy importante, la reserva hídrica está disminuyendo, vale, estos son todos los datos de los embalses, ¿sabes? Un año puede subir, etcétera, pero la reserva desde que existen datos está disminuyendo, y sí que veríamos pues eso, cuáles son los principales destinos del agua, ¿no? Vamos a ver que el tema del agropecuario pues es el tema más importante y habría que reducirlo porque este agua va a ser esencial pues para los ecosistemas, etcétera, va a abastecimiento, ¿no? Este es uno de los mapas que sacamos de regadíos del año 2012 del Corning Landcover, pero bueno, este lo hemos complementado con los últimos datos de SIOSE y con datos que ahora hay con mucha más resolución. También hay una serie de datos de regadíos que cambian, por ejemplo, cultivos, o sea, pastizales, etcétera, que a veces se riegan y a veces no se riegan. Vale, entonces aquí sacamos esta tabla
que la tenemos más detallada, no es esta en concreto, esta es la que se publicó, pero había un poquito más detallada, que te está diciendo cada uno de los tipos de cultivos, no sé si se ve ahí con más detalle o no, de lo que estoy viendo aquí. Pero bueno, cuál es la superficie y cuáles serían los tipos de regadíos de cada uno de ellos. Pero en concreto sí que está aumentando pues el total de los regadíos, como estamos viendo en esta gráfica. Y también hay una trampa, porque muchas veces, aunque aumente la modernización de los regadíos, lo que está haciendo es que aumenten todavía más los regadíos. Es la paradoja hasta Jevons, ¿no? Entonces, aunque mejoras mucho la eficiencia, lo que estás haciendo es a medio plazo, pues estás aumentando más los regadíos, ¿no? Y además estos regadíos que en huertas tradicionales, etcétera, pues recargan los acuíferos. Esto sabe mucho más el profesor de hidrogeología, que esta agua ya pues ya no se destina ya a esta recarga de acuíferos que saldría luego posteriormente, sino que de alguna forma pues se dedican únicamente al aumento de la productividad, ¿no? Entonces, ¿por dónde habría que empezar? Estos son los grandes temas en los que hablamos. Y bueno, aquí no se ve muy bien, pero sí que de alguna forma primero hablamos de los grandes primeros temas, ¿sabes? Las zonas de mal estado cuantitativo, mal estado, zonas vulnerables al nitrato, zonas con evolución climática, y también posteriormente los de las zonas de zonas protegidas, ¿no? Bueno, esto es un poco la metodología, los últimos datos que hay, los ciclos de planificación, vamos a ir pasando rápidamente. Hay dos grandes fuentes de información, una es el ESIRCE, que sería una encuesta que se hace a los agricultores, y otra que sería el SIOSE, que es más bien lo que nos diría el satélite. Entonces cruzamos todo esto, pero bueno, esto es una aproximación a escala estatal, que esto se podría hacer con mucho más detalle en esta escala, y el equipo de investigación de Máximo Florín, por ejemplo, lo podría hacer perfectamente, ¿no? Vale. El estado cuantitativo, vamos a ir definiendo aquí cada uno de los distintos temas. Voy a pasar muy rápido porque si no podríamos estar aquí toda la tarde, ¿no? El estado químico era otra de las variables. La composición química no presenta efectos de salinidad, tras intrusiones, calidad, etcétera, etcétera. Respecto a los nitratos hay una directiva, o sea que directivas y legislación es algo que sobra. Otra cosa es la aplicación de todo esto, ¿no? Y luego el tema del cambio climático observado, ¿no? Entonces esta clasificación climática de Copenhagen sí que es curiosa porque de alguna forma define el clima en relación al espacio que hay en cada uno de ellos. Entonces estas cuadrículas en el espacio, luego ¿sabes? Esto lo hizo la EMET, entonces lo hizo en el estado inicial y el estado más actual, ¿de acuerdo? Entonces sí que vio pues que había aumentado de una forma muy considerable por los climas áridos en el conjunto de España, los climas semidesérticos, desérticos, etcétera, ¿no? Entonces a partir de ahí empezamos a ver cuáles eran los regadíos actuales, cómo se sobreponían pues con las distintas estas 5 categorías que hemos hablado. Entonces, por ejemplo, el tema de mal estado cuantitativo, aquí está diciendo cuáles son las zonas en España pues más peligrosas respecto al mal estado cuantitativo, ¿de acuerdo? Vale, respecto al mal estado químico salían aquí otros colores y tal. Vale, respecto a nitratos, seguimos echando cada vez más nitratos en las aguas. Esto estamos viendo, ayer salió también un artículo publicado en Science que decía que muchos de los elementos químicos que hasta ahora no se consideraban perjudiciales para muchos, o sea, que no eran exactamente plaguicidas o pesticidas, para muchas especies de artrópodos sí que les afectaban otra serie de moléculas como las contenidas en los nitratos, ¿no? O sea, no es normal que la agricultura española esté echando cada vez más nitratos, y por eso la siguiente ponencia, voy a hacer un poco de spoiler, va a ir un poco de alguna forma cómo se pueden buscar otra serie de agriculturas más tradicionales con menos nitratos, porque de alguna forma nos estamos envenenando, ¿no? O sea, lo que decía la Unión Europea hace poco, los agricultores, vamos a echar cada vez más pesticidas. Y digo, oiga, es que nos lo comemos todos. O sea, es que usted no puede, es ilegal el intentar envenenarnos a todos, o a sus hijos, o a usted mismo, ¿sabes? O sea, que es que esto con el tiempo es que tenemos que entrar en la lógica de echar cada vez menos pesticidas, fertilizantes, etcétera, y buscar otro tipo de agricultura, ¿no? Estas serían las zonas afectadas por nitratos. Vale. Y este sería el tema del clima Köppen. Bueno, aquí yo creo que no se ve nada, pero bueno, si alguien está interesado se lo puedo pasar, pero de alguna forma sí que se ve cómo se habrían aumentado cada vez más pues las zonas más áridas en España, y cómo estarían disminuyendo las zonas pues más frías, ¿no? Vale. Y las zonas protegidas, esto es algo que es absolutamente clave, ¿no? También, ¿no? O sea, si esto de declarar una zona protegida no la declara, si la declara pues tiene que hacer las cosas, porque si no es absurdo, ¿no? Entonces sí que veíamos pues que muchas zonas protegidas habían coincidido siempre con las zonas húmedas, pues Doñana, Beimiel, Delta del Ebro, etcétera, y de alguna forma pues parece que es lógico
protegerlas, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo, pues, por ejemplo, regadíos en el entorno de Doñana, que es algo absolutamente absurdo. Esto es los humedales, como también se habrían aumentado aquí los regadíos, pues que se pueden ver con el satélite, ¿sabes? Que es algo que es que no es... Bueno, y con todo esto, pues lo que veríamos es ir, fuimos sumando las superficies que habría en cada uno de ellos, en cada uno de los distintos criterios, y con esto conseguimos, pues, sacar estos mapas de donde habría que disminuir estas zonas de regadíos, ¿no? Muchas de ellas están aquí, como podéis imaginar, ¿no? El tema del Guadiana, yo tuve la suerte aquí de trabajar en un informe que hizo la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. Cuando salí del Observatorio de Sostenibilidad fuimos a la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y aquí se hizo un informe muy curioso de cómo habían disminuido, bueno, yo creo que las tengo aquí delante. Estas son temperaturas absolutas, máximas, etcétera. El cambio observado, por ejemplo, en temperaturas que ya he observado, ¿de acuerdo? En décadas, veis cómo está aumentando las temperaturas en la zona del Guadiana, y en la cuenca del Segura hicimos algo parecido. Estas son unas gráficas muy interesantes que aquí nos ayuda el profesor Máximo Florín, y los que trabajéis en Daimiel o los que conocéis bien la zona son de aquí, ¿no? Entonces sí que estamos viendo, es curioso como, bueno, es complicado seguirlas, ¿no? Pero de alguna forma sí que se ve, pues, que cada vez, conforme aumentan los regadíos, pues aún baja el nivel piezométrico, como es normal, y al bajar el nivel piezométrico, pues entonces hay menos agua arriba, ¿sabes? Entonces sí que hay una parte que es impermeable en las zonas, en Daimiel, y de alguna forma es donde se conserva el agua, pero si tú sigues sacando agua, pues cada vez lo que estás haciendo, pues, es bajar los niveles freáticos y te estás cargando todo el ecosistema, lo cual es algo, o sea, que me falta mucha ciencia para esto, ¿no? Esto también lo relacionamos con las aves que había, lo de arriba, la línea de arriba es la superficie inundada que había. Entonces, claro, esto se va pasando hasta que hay años que no se produce esta superficie inundada, y es cuando se producen, pues, los incendios forestales en la turba, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí relacionamos también con las aves, etcétera. Entonces, de alguna forma es que está todo correlacionado, como es un ecosistema, y como no queda más remedio que este. Esta es una gráfica de un trabajo yo creo que es de Máximo. De alguna forma que sí que está diciendo, pues eso, que ¿sabes? Cómo están aumentando las superficies regadas y cómo estaría aumentando también el agua de riego, ¿no? Entonces, en el año 2019 estábamos mucho peor que hace 30 años, ¿no? Con todos los medios que hay, ¿sabes? Con confederaciones geográficas, ingenieros, universidades, catedráticos, o sea, diciendo qué está pasando aquí, ¿no? Y mientras tanto la gente está atónita diciendo qué estáis haciendo aquí, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? Esto pasa en más temas, ¿no? O sea, no os preocupéis. Vale. El tema también, uno de los temas que nos preocupó es si, ¿sabes? Porque uno siempre piensa, el pobre agricultor, si se le quita el regadío, etcétera, ¿no? Pero claro, tú lo que estás viendo es que lo que hay detrás no son, ¿sabes? No son pobres agricultores, ¿no? Es como la idea que tenemos aquí muchas veces, ¿no? Del pobre minero, ¿no? Que tú estás diciendo, y luego resulta que está cobrando una pensión de 5.000 euros y está, ¿sabes? O sea, que tenemos idealizadas una serie de temas, pero bueno, aquí sí que se está viendo que lo que está pasando, comparando los tres censos que ha habido ahora, el del 80, 2000 y 2020, los distintos censos que ha habido agrarios, que están disminuyendo las explotaciones pequeñas, y lo que están aumentando, pues, son los grandes fondos de inversión. Cuando vas por la carretera viendo esas extensiones inmensas de nuevos regadíos, no son un pobre agricultor, sino que son montones ¿sabes? Son unos cuantos fondos de inversión que están buscando una rentabilidad del 7-8% anual, y es que lo que están haciendo y sin piedad. Entonces, claro, esto es que hay que poner orden, ¿no? Entonces, bueno, el sector agrícola familiar, que es el que fijaría la población en el territorio, que es lo que nos interesaría a nosotros, este es el que está en grave peligro y es el que habría que potenciar y proteger, y no los grandísimos regadíos que se están haciendo en muchas partes del territorio, ¿no? Vale, según los distintos escenarios de cambio climático para el siglo XXI, sí que estamos viendo, pues eso, que va a haber cada vez más, o sea, que el cambio climático va a afectar cada vez más y que va a haber que adaptarnos a este cambio climático, ¿no? Vale, entonces ya para concluir, sí que sigue aumentando la superficie de regadío mientras se disminuye la superficie disponible de agua, lo cual es, o sea, que en algún momento se va a producir esta colisión, ¿no? Es como al aumentar el número de coches en la ciudad, pues llega un momento que hay que ordenarlo, no queda más remedio, ¿no? Entonces habría que empezar por estas zonas, en principio, que hemos detectado más tensionadas y más críticas del país, ¿de acuerdo?
y dentro de ellas por los regadíos ilegales, ¿no? O sea, que siga habiendo regadíos ilegales, el pozo este que hablábamos antes al principio es algo absolutamente absurdo, ¿no? Y entonces buscar estas zonas tensionadas y empezar a poner orden en todo este tema. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a ser el que ponga el cascabel al gato? Esto va a ser un tema que va a ser un tanto impopular, diríamos, o sea, que no le va a gustar a mucha gente, pero sí que habría que hacerlo, ¿no? Vale, los nuevos planes de cuenca aprobados este año pasado siguen ampliando el regadío, lo cual es absurdo, o sea, pero ¿sabes? También los ingenieros, si habláramos de energías sería algo parecido, ¿no? España está disminuyendo la demanda de energía, sin embargo en el nuevo PNIEC se propone el multiplicar por 2, ¿sabes? La energía, o sea, diciendo, pero que es imposible que salgan las cuentas, vamos, y eso lo hacen los mejores expertos del país, ¿no? Vale, entonces sí que ya para cerrar, que el 27% estaría en mal estado cuantitativo, el 30% en mal estado cualitativo y el 44% en mal estado general, ¿no? Vale, el tema de la PAC también ha tenido un papel importante, pero de alguna forma sí que va a haber que modificarla también pues para adaptarnos a esto y al nuevo escenario de cambio climático, ¿no? Vale. Para concluir ya, ¿cuánto podremos regar en el futuro? ¿Qué análisis del agua es disponible en una España con cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí creemos es que se pueden proponer varios tipos de escenarios. El primero sería 650.000 hectáreas y el segundo entre 800.000 y casi 1 millón de hectáreas, ¿no? Habría que ver en cada uno de los sitios y habría que hacer un gran plan en este país para reducir esto, ¿no? Estos serían los datos ya finales. ¿De acuerdo? Entonces, según las distintas superficies hay distintos escenarios, pero de alguna forma sí que habría que trabajar ¿sabes? En estas reducciones absolutamente imprescindibles, ¿no? Vale, y yo creo que sí tenemos que adaptarnos, como sea, ¿de acuerdo? Es muy importante, hay distintas herramientas, gemelos digitales o, ¿sabes? Hay modelos de ordenador que nos pueden indicarlo y nos pueden ayudar mucho. Es muy importante también el tema, por ejemplo, riesgos de inundación, que estarían afectando a zonas muy concretas. Pero bueno, sí que de alguna forma sí que habría que paralizar estos proyectos que serían un tanto destructivos, ¿no? Y sí que estaría esto muy relacionado con el tema de soberanía alimentaria, es decir, buscar qué cultivos son los más interesantes para cada una de las zonas que pueden producir esta soberanía alimentaria, de no llevarnos o no traer cosas que van a venir de muy lejos, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, y yo creo que nada más. Vale, este es un test que nosotros hicimos hace un año exacto, que igual podría ser una de las salidas que se hicieran aquí, ¿no? Entonces de alguna forma propusimos allí donde fuimos, esto era en concreto en Canarias, pero sí que hablamos de 10 temas muy concretos y muy puntuales, que igual podría ser una de las salidas de hoy, ¿no? Y no sé, los organizadores, ¿no? Decir 10 cosas muy concretitas y sacar la primera declaración de Ciudad Real de regadíos sostenibles o de Daimiel sostenible, ¿no? Y dentro de una temporada pues el volver a quedar y volverlo a examinarnos, ¿no? Y nada, sí que creemos que muchas de las acciones que podríamos hacer, no sé, tanto, por ejemplo, yo que sé, temas, por ejemplo, de recuperar la vegetación de zonas de daimiel o de disminución de regadíos, de potenciación de avifauna en determinados sitios. Todas estas zonas o aumentar la soberanía alimentaria podían ser acciones que de alguna forma van a ir confluyendo en un futuro más sostenible y que van a tener todas sus... va a haber, ¿sabes?, trade-offs, o sea, salidas de cada una de ellas que van a configurar poco a poco en un escenario como mucho más sostenible, ¿no? Entonces, de alguna forma, estas transformaciones que tenemos todos en la cabeza y que pueden ser muy interesantes, desde el turismo rural hasta, yo que sé, todas las acciones que estamos pensando al aumentar los secanos, etcétera, van a al final confluir en un futuro más sostenible que podríamos llegar, ¿no? Y sí que hasta hemos visto pues que las COPs, por ejemplo, no han valido mucho para nada para solucionar estos temas, como muchas de las cosas que se han visto por aquí, ¿no? Y nada más. Esto sí que nos parecía interesante, ¿no? Dar una forma ya... Los temas son cada vez más complicados. Aquí en sostenibilidad no se trata solo de recoger la basura o de reciclar o de ir en bicicleta al trabajo, que está bien, que la gente lo haga, ¿no? Pero esto ya son responsabilidades diferenciadas, ya no depende de cada uno de nosotros, que está bien que hagamos lo que podamos, pero de alguna forma lo que tenemos que coger a los grandes responsables, a los grandes contaminantes, a los grandes usuarios del agua esta que es de todos, y de alguna forma pues modificar esto, ¿no? Y nada más.